Para mí tenerte en Almuerzo con Dios es un privilegio. Bienvenida. ¿Cómo estás? Pues mira, Norma, estoy llena de gozo, lleno de mucha alegría como cada mañana, pero sobre todo me siento más que bendecida de esto que comenzó, como tú mencionaste, en ese supuesto encuentro para una entrevista de radio, ¿verdad? Que se dio, pero trascendió de manera tan espectacular, de forma espiritual y reconectando hasta el sol de hoy esta amistad tan linda que hemos tenido. Caro, ¿dónde naciste? Caroline Soto, ustedes la conocen en las redes, la han visto, es una mujer súper activa en las redes, una mujer que nos da sopa y seco en todo lo que es Instagram, sobre todo YouTube, y que con la pandemia pues ella triplicó toda esta parte de una manera virtual. ¿Dónde naces, Caroline? Pues mira, yo nazco en Ponce, pero viví mi infancia en Salinas, Puerto Rico. ¿Okay? Puerto Rico, para aquellos que nos estén viendo la isla del encanto desde otras partes del mundo, ese pueblo en específico queda a la costa. Tenemos un mar y se vive ese calorcito, ese saborcito latino tan rico. Así que así soy. ¿Naciste en un hogar conformado que papá, mamá, hermanos? ¿Cómo fue tu hogar? Bueno, mi hogar pues lo constituía mi mamá, mi abuelita, estuvo conmigo como hasta mediados de la adolescencia, y pues una hermana en ese entonces mayor que yo por 1 año y medio, pero tengo 24 hermanas por parte de padre. ¿24? 24 hermanas por parte de padre. Oh my God. Y todas mujeres. ¡No! Un matriarcado. Ustedes son un ejército que pueden tomar posesión en donde quieran y acabar con quien sea. Totalmente. Somos más que un equipo de básquetbol, de lo que sea. Somos 24 hermanas. ¿Y se conocen? O sea, ¿se mantienen una comunicación o solo saben de su existencia? Bueno, yo me di a la tarea de conocer algunas de ellas, las que pues fui de la existencia y fui conectando con ellas. Conocí una en Nueva York, conocí una en Puerto Rico, tengo varias en Puerto Rico y así sucesivamente. Creo que he conocido como a 9 de ellas. Perdón, 24 del papá. Papá solamente, exacto. O sea, papá. Papá, exacto. Un papá bueno. Yo pensé que el número más grande que había conocido eran 15 hermanos, pero ya con esto de 24 y todas mujeres, se rompió el récord. Sí, y una era prácticamente de mi misma edad. ¿Sí? Exacto. Wow. ¿Qué recuerdas de tu niñez, Caro? Bueno, recuerdo, lo que trae a mi memoria es, pues, dificultades en la realidad, muchos desafíos. Pues yo vivía en un ambiente que no era un entorno complicado, ¿verdad? Mi mamá, pues, se divorció de mi papá cuando yo tenía recién apenas 2 años. Y fue un trayecto complicado porque yo sentía que ella emocionalmente estaba destruida, emocionalmente estaba pasando por una situación bien difícil, complicada, dadas las circunstancias de mi papá, ¿verdad? De la conducta de mi papá tan... Infidelidad total. Total, exactamente. Entonces yo recuerdo, de entre las situaciones, que hubo siempre esa controversia y demás, pero sí hay un hecho que me gustaría comentarte porque pienso que de ahí parte todo mi testimonio, y es el hecho de que en una ocasión yo escuché a mi mamá hablar con sus amigas acerca de que ella intentó abortarme en varias ocasiones. Wow. Y yo estaba pegadita a una pared y yo la escuché. Eso para mí fue trascendental. ¿Qué edad tenías, más o menos? 7 años. Wow. 7 años. La de mi nieta. Yo lo recuerdo, y te soy honesta, yo lo recuerdo perfectamente. Yo recuerdo cómo yo estaba vestida, en el lugar que yo estaba parada. Yo recuerdo cómo ella lo mencionó. Recuerdo las palabras exactas, porque fueron bien impactantes para mí.
Y yo hasta cierto punto, en ese momento, puedo decirte que transformó mi vida en el sentido de que llevaba una vida, a pesar, ¿verdad?, de que tal vez no tenía como que ese conocimiento, pero tenía algo en mi corazón que sabía que eso me marcaría, pero jamás imaginé que esas palabras me marcarían para bien posteriormente. Claro, pero en ese momento tuvieron que ser traumáticas. Le estamos dando bienvenida a personas que están llegando aquí a la librería de Pura Vida Books presencial. Qué rico verte, María, qué rico verte, Esperancita, y bueno, estamos con Caroline Soto, aquellas también que se están añadiendo, contándonos un poco de su testimonio, y para ponerlas en contexto, dice que ella es una de 24 mujeres del mismo padre, donde su niñez fue marcada, pues obviamente en un dolor que la madre representaba por la infidelidad de su padre, claramente, y que a los 7 años de edad ella recuerda estar parada junto a una pared y escuchar a su mamá contarle a alguien que había intentado abortar a Caroline en repetidas ocasiones. Esto marcó la vida de Caroline. Me marcó en ese momento, me hizo... ¿Qué sentiste? ¿Un dolor? Un dolor profundo, pero sobre todo provocó en mí el yo ser retraída, el yo no saber cómo establecer relaciones con las demás personas, inseguridad. Yo era, en Puerto Rico le mencionamos, bien acomplejada, ¿verdad? Tenía muchos conflictos conmigo, no me gustaba cómo me veía, no me gustaba cómo yo me conducía, no sabía establecer esas relaciones interpersonales. Absolutamente, eso marcó mi vida para siempre. Me volví una niña introvertida, insegura, frustrada, que lloraba todos los días, porque eso tengo que decirlo, lloraba todos los días. ¿Tu mamá algún día supo? ¿Tú le contaste a tu mamá lo que habías escuchado? Hasta el día de hoy no, ella nunca supo que yo escuché esa parte. ¿Y tú sentiste con eso que escuchaste que tu mamá no te quería? ¿Que trató de abortarte porque no te quería? Porque no me quería, definitivamente, pero eventualmente, y pues quiero recalcar en esta parte que yo sentía que en ese momento ella no estaba bien. Por alguna razón, yo percibía que ella no estaba bien. Entonces yo, a pesar de que las palabras me hirieron y provocaron en mí un gran dolor, pero de igual manera yo sentía que ella estaba mencionando eso porque, pues, estaba pasando por un dolor profundo. Ella a su vez pasó por un dolor profundo. Porque además dices que después conociste una hermana que tenía prácticamente tu edad. O sea, totalmente. O sea, que esa infidelidad, ella debía cargar un dolor, un vacío. Su esposo me imagino que nunca estaba y debía también ser muy fuerte con ella. ¿Cómo transcurre desde ese momento a los 7 años tu adolescencia? ¿Cómo empiezas a desarrollar y a combatir este mismo dolor con el que empezaste a luchar tan chiquita? Porque tuviste que enfrentarte desde los 7 años como con una realidad. ¿Y cómo caminaste el resto de tu vida con eso? Además de esto que ya nos contaste de la inseguridad, de sentirte un poco rechazada por tu madre. Pues mira, me gustaría, para poner en contexto, el ambiente en mi casa, pues obviamente se movía prácticamente de todo. Mi mamá ingería alcohol, yo la veía ingerir alcohol todos los días. Todos los días, en mi casa entraba y salía gente extraña, habían movimientos, pues, básicamente de un hogar que no conoce a Dios, ¿verdad? Que no tiene a Dios como su simiente, y siempre yo sentí que el ángel de Jehová acampaba alrededor mío. Yo lo puedo decir, lo puedo verbalizar en este momento. En aquel momento yo no sabía qué era, pero yo recuerdo, de entre las anécdotas así que puedo mencionar, yo recuerdo que
yo me acostaba en mi camita, era un cuarto y estaban las dos camas, la de mi hermana y la mía, y yo me levantaba en la noche y yo veía este ángel que era más alto que el marco de la puerta, guardando la puerta. Y yo decía, ¿qué será? Yo en ese momento, yo decía, bueno, no sé, pero ¿Y qué figura tenía? Se veía blanco, era literal como pues representan los ángeles dentro de, literal era la figura de ese ángel que sobrepasaba el marco de la puerta. Y esa visión yo la tengo bien clara en mi memoria, sobrepasaba el marco de la puerta. Y como, una vez más, como en casa entraba y salía mucha gente, yo sentía, él me está guardando, él me está cuidando. Pero, ¿y qué tipo de gente entraba y salía? ¿Hombres? Hombres definitivamente, hombres, mujeres, de todo. Y pues. ¿Pero tú crees que tu mami se dedicaba a algo, o sea, que fuera de que tomaba alcohol? ¿Qué te hace pensar hoy en día que ese flujo de gente entrando y saliendo, qué hacían? Bueno, los novios de mi mamá, Okay. Los novios de mi mamá, que definitivamente, pues, ¿verdad? Frecuentaban la casa, se quedaban en mi casa, y pues yo era una niña, yo sentía las miradas, de esa. ¿Nunca se metieron contigo? Nunca se metieron conmigo, nunca se metieron. Y yo recuerdo que mi hermana tenía muchas pesadillas y mi mamá nos vestía con batitas rojas porque demonios estaban en mi cuarto. Nos colocaba cortinas color rojas para evitar que los demonios llegaran a nuestro cuarto. Había yo digo que era una zambumbia, decimos en Puerto Rico, era una mezcla de varias creencias, de entre ellas, ¿verdad? Pues todo lo que se mueve en términos de santería, en términos de otras, ¿verdad? De otras sectas. Wow. Y entonces tú veías esa imagen de ese ángel y te daba paz, o sea, te daba seguridad de que estabas protegida. Sí, yo una vez el ángel aparecía, yo dormía. O sea, lo veías prácticamente todas las noches. Todas las noches yo lo veía, ya yo sabía que yo estaba bien y yo entonces me dormía. ¿Cuándo llega Jesús a tu vida? O sea, en medio de este proceso aparece Jesús. O sea, tú fuiste a la universidad, estudiaste, porque yo sé que tú hiciste maestrías y estudiaste, pero tuviste muchos complejos de tu forma de hablar, sí, de tu forma física, por lo mismo que decías, ¿no? Que no te sentías una mujer bonita. ¿Cómo llegas a estudiar? O sea, ¿cómo llegas a decir, bueno, quiero ser alguien en la vida con todo este trauma que tenías en tu mente? Mira, cuando llega mi adolescencia, recuerdo que yo a los 14 años, pues tuve un novio y nosotros hicimos un pacto entre él y yo. La familia de él básicamente era una misma situación y yo estaba pasando por esto, pues entonces decíamos, tú me cuidas a mí y yo te cuido a ti. Nos cuidamos mutuamente hasta que, ¿verdad? Pues tengamos entonces la edad para casarnos. ¿Okay? Yo siempre traté de llamar la atención de mi mamá. Eso es algo que en ocasiones nosotros hacemos cosas buenas, pero los fines no son buenos, ¿verdad? El resultado final no es bueno. Los fines, ¿verdad? Los fines por los que hacemos no son buenos. ¿Okay? Así que yo me dediqué a estudiar, me dediqué a nutrirme, porque yo quería llamar la atención de mi mamá, el que a mí me otorgaran una medalla en la escuela, el que me dieran un reconocimiento. Para mí eso era fundamental, porque yo decía, mi mamá me va a querer a mí si yo le llevo medalla, por logros. Una vez más, por eso nosotros hacemos cosas buenas, y ojo, ¿verdad? Que esto no siempre tiene el trayecto que deberíamos llevar. Hacemos cosas buenas, pero el fin no es el mejor. Entonces, en ese trayecto de vida, pues me dediqué a hacer eso. Me dediqué a llamar la atención de mi mamá para que ella viniera a mí. Entonces, en ese sentido, comencé a estudiar, hasta que llegué a la universidad. Yo recuerdo que la peor parte de mi vida fue esa. Y tu mamá, cuando tú llegabas con estos logros, ¿qué te decía? O sea, ¿cómo era tu mamá contigo? O sea, fuiste creciendo, ¿ella siempre fue parca?
¿Cómo era esa relación de la mamá con Caroline? No, pues realmente no había relación, digamos. No había relación. Realmente no. De hecho, yo recuerdo una eventualidad en donde yo estudiaba en Calley y para llegar a Salinas había que tomar 2 guaguas públicas, ¿verdad? En aquel momento no había Uber, ¿verdad? Hace un tiempo atrás. No había Uber y yo recuerdo que había que tomar varias montañas para llegar a Salinas y recuerdo que era bien horrible el camino. De hecho, yo tenía que pedirle al chofer que se detuviera en varias ocasiones para yo poder tomar un respiro. Y yo cuando en una de esas ocasiones... Pero era feo porque mucha curva. Mucha curva. Era te mareabas por el camino. Sí, exacto. No quiero ser bien gráfica, pero ya ustedes pueden imaginarse. Háganse un panorama en su memoria, ¿verdad? De todo lo que yo pasé en ese momento. Por favor, paren que voy a llamar a Hugo. Exacto, gracias, ¿verdad? No quiero ser tan gráfica en este momento. Pero sí, yo recuerdo que en una ocasión yo iba caminando por la acera de mi casa, era un miércoles, yo iba caminando por la acera de mi casa y mi mamá me ve y me dice, ¿qué tú haces aquí? A mí, yo tenía homesick, yo tenía ganas de estar en mi casa, porque ya había pasado mucho tiempo sola en el apartamento, en mi hospedaje. ¿Y no te visitaba ni nada? No, ¿Nadie? Ella nunca supo dónde yo me hospedaba, qué tenía, qué carecía, si comía, si dormía, nada, absolutamente. Pero yo recuerdo que... ¿Y tu papá tampoco nunca fue presente? No, mi papá apareció a los 15 años porque mi mamá, pues, ¿verdad?, gestionó la pensión alimentaria, pero de ahí desapareció nuevamente. Así que ese fue mi trayecto de vida. Y cuando ella te dijo eso, ¿tú qué le dijiste a tu mamá? ¿Qué te dijo? No, ¿Y tú qué haces aquí? Yo bajé la cabeza, me recuerdo, bajé la cabeza y entré y me fui a mi cuarto y allí me quedé. Y al otro día pues regresé a la universidad entonces. ¿Cómo, con todos estos vacíos que tenías, cómo te relacionabas con los demás, con los compañeros de universidad? ¿Cómo, fluía o cómo? Tenía un grupo demasiado selecto. Recuerdo amigos de la escuela superior que estuvieron ahí. Hubo eventualidad en ese proceso dramáticas en mi vida, ¿verdad? Y una vez más, había un grupo selecto. Había ese pequeño grupo de algunos 6, 7 personas que siempre estaban ahí. Fuera de ahí, yo no sabía establecer relaciones con nadie más. ¿Y te enamoraste, te casaste? ¿Cómo fue? ¿Con este muchacho que hiciste el pacto, te casaste o no? Ok, no. Él, ¿verdad? Yo me había respaldado, ¿verdad? Y ojo, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en un ser humano, ¿verdad? Y ya mismo vamos a entrar en esa parte, yo había puesto mi confianza en ese ser humano, ¿verdad? Que él me cuidara, me guardara, me protegiera. Y pues cuando yo llego en esa etapa de mi vida, pienso que tenía 20 años, 21 años, recuerdo que él me trae la noticia de que había embarazado a una niña, y literal era una niña, tenía 14 años. Wow. Y que pues que se tenía que casar con ella. Ya yo llevaba 7 años con él. Wow. Entonces, o sea, otra desilusión más. más. Otra pérdida y emocional. ahí fue cuando mi vida definitivamente que todo lo que no había hecho de joven, lo hice en ese momento. Todo lo que... ¿Qué edad tenías? 21 años. 21 años. ¿Y qué empezaste a tomar? Comencé a ir a discotecas, a bailar. Yo nunca he sido de alcohol, ¿verdad? Porque no me gusta, el sabor no me gusta. Pero comencé a trasnocharme, a ir a discotecas, a compartir con mucha gente, a probablemente entrar en este mundo que yo no conocía, que no había conocido, y ya no tenía, yo sentía que ya yo no tenía mente para nada, para absolutamente nada. ¿Y te iba bien en el estudio? O sea, sí, fuiste en la buena universidad estudiante, siempre ¿no? me fue bien. ¿Y finalmente qué estudiaste?
Pues estudié contabilidad, estudié gerencial, hice un bachillerato en contabilidad, un bachillerato en gerencial, hice una maestría en contabilidad, una maestría en recursos humanos y pues me mudé a Connecticut a hacer mi doctorado en Yale University, ¿verdad? Hubo unas circunstancias, Dios, ¿verdad? Ahí pues obró y bueno, aquí estoy. ¿Quién te comparte a ti de Jesús? O sea, ¿cómo llega Jesús a tu vida? Bueno, ¿Qué edad tenías? 27 años. 27 años. Ya, pues, en ese momento, 21 años, ya yo, pues, había salido embarazada, porque a los par de meses de esta persona, pues, haberme dejado, pues, yo comencé a salir con otras personas, salgo embarazada de esta persona, pues, nos casamos y demás, y cuando yo comienzo a ver estas irregularidades y la persona estaba casado con otra persona, era bígamo. Oh, no. Entonces esa es otra desilusión añadiéndola al proceso. Wow. Era bígamo, así que pues fue como un golpe. ¿Y quedaste embarazada y quedé embarazada de él, exacto, quedé embarazada de él y a su vez él tenía embarazada a esa otra persona. Wow, qué cosa, ¿no? Tan dura. Sí, emocionalmente. Y esto es un resumen porque muchas cosas, y tú y yo sabemos que podemos compartir en otra ocasión, muchas otras cosas que sucedieron en el transcurso, pero a modo de resumen, y ese fue otro golpe. O sea, yo recibí un golpe a los 21 años, recibí este otro golpe a los 23 años, y ahí fue mi trayecto de vida. ¿Y qué edad tiene? ¿Tuviste ese bebé? Sí, tuve ese bebé. Sí. ¿Y fue un niño, niña? Niño, un espectacular papá, me siento súper orgullosa de él. Tengo un nieto que recién comenzó la escuelita, ¿verdad?, de este año y estoy súper orgullosa de él. Y en estos golpes de la vida que fuiste teniendo, ¿quién te comparte de Jesús o cómo lo conoces? Pues mira, me voy a vivir a otro lugar dentro del área de Calle, ya salgo obviamente del hospedaje y demás. Y mi vecina me comparte a Jesús. Me dice, ¿sabes qué? Tú debes de acompañarme un día a la iglesia. Allá en Puerto Rico. En Puerto Rico. Recuerdo una iglesia bautista en un barrio, una iglesia pequeña. Y yo digo que yo me convertí montándome el carro, yendo a la iglesia. ¿Sí? Yo me convertí yendo, literal, montándome al carro porque yo sabía que esa experiencia para mí iba a ser transformadora y eso era lo que yo necesitaba en la vida. Y me imagino que ese día, mira, te impacta, te dan ganas de llorar. Ese día yo recuerdo, ese día la pastora estaba en el momento de la adoración y yo recuerdo que ella llamaba para hacer la oración por los enfermos y yo no sabía qué era eso, no sabía absolutamente nada, nunca había conocido de Jesucristo, nunca sabía. Y yo recuerdo que yo me paré y yo no sé, y yo lo que le decía a la pastora no sé qué hacer, pero estoy aquí y yo quiero eso. Y estoy enferma. Y no sé, ¿qué tengo que hacer? Literal, yo lo cuento de esta manera, ¿verdad? Porque pues hay gozo en mi corazón, ¿verdad? La palabra del Señor es claro, regocijaos, otra vez digo regocijaos. Entonces, en ese momento transformó mi vida hasta el sol de hoy. ¿Hace cuánto conociste al Señor? Hace 21 años, hace 21 años. ¿Cómo fue poderte relacionar con Cristo después y aceptarlo como Dios Padre cuando tuviste un padre ausente, cuando tuviste una madre ausente? ¿Cómo aceptar ese amor y sentirte amada? A ver, ¿cómo fue? Ese trayecto fue complicado, porque en ese momento yo comencé, me hablaron de la Biblia, yo compré una Biblia y yo leí la Biblia 2 veces en un año. Wow. ¿Sabes? Yo me devoré la Biblia. Todos los libros del Antiguo Testamento para mí fueron fascinantes. Entonces, fíjate que yo comencé a relacionar el ángel de Jehová acampa sobre yo comencé a atar una cosa con la otra. Claro, el ángel que veías todas las noches de Todas niña. las noches yo decía, pero es que esto
yo lo veía de niña. Yo veía cuando él me cuidaba, cuando él me guardaba de tantas situaciones que habían a mi alrededor. Y yo decía, eso se llama a propósito. Yo decía, eso se llama a propósito, porque si Dios me guardó de entre todas estas situaciones y muchas más que pudiéramos contar aquí tal 3 días, quiere decir que para algo excelente Dios permitió que yo llegara hasta este momento. Y que naciera y que mi mamá tratara de abortarme y que me asaltaran a filo de espada, a filo de cuchilla, a filo de rifle, a filo de pistola 7 veces, que pasara por 3 intentos de suicidio, que pasara por tantas situaciones, y yo todavía estoy aquí viva. Yo decía. ¿Tú trataste de quitarte la vida en 3 ocasiones? En 3 ocasiones. ¿En el transcurso de niña o ya adolescente? Adolescente. Una de las más dramáticas, ¿verdad?, que puedo mencionar fue cuando me acosté, ingerí un pote de pastillas completo y me dio miedo, sentí miedo. En eso voy corriendo donde una vecina y le digo, ¿sabes qué? Hice esto, necesito que por favor me lleves al hospital. ¿Okay? Ojo, no fui donde mi mamá, fui donde la vecina, una de mis amigas que era vecina. Ahí ella y el novio me llevaron al hospital. Cuando llegó al hospital, todos éramos menores, todos teníamos 16 años. Y dicen, necesitamos llamar a tu mamá para que autorice los procedimientos. Y entonces llaman a mi mamá y la respuesta de mi mamá fue, si ella se metió en eso, que ella busque cómo salir de eso. Wow. Duro. Bien fuerte. ¿Tu mami vive todavía? Sí, ella vive. ¿Y cómo es tu relación hoy? O sea, ¿has logrado perdonarla? ¿Cómo la puedes ver? ¿Cómo te relacionas hoy con ella? Pues mira, yo la perdoné, y contestando tu pregunta inicial de cómo yo pude lidiar con la imagen de Dios, con la ausencia de papá y mamá. Con la ausencia de papá y mamá, y eso me va a llevar a contestarte esta segunda pregunta, y es que yo veía la cobertura de Dios, yo veía el amor de Dios, yo sentí la misericordia de Dios, pero yo me sentía huérfana todavía. Yo le reclamé por años, Señor, ¿por qué por lo menos no me diste un papá o una mamá que me amara? No te estoy pidiendo los dos, y yo tuve esta conversación todo el tiempo con Dios. ¿Cómo no me diste un papá o me diste una mamá? Por lo menos uno. No quería los dos, por lo menos uno que me amara. ¿A quién le contabas tus cuitas, tus tristezas? Y yo decía, ¿a quién se las contabas? ¿A tu abuela o a quién? Mi abuela falleció cuando yo tenía pues como 18 años, a nadie, básicamente a nadie. Solita. Yo te soy honesta, no tengo esa visión, porque recuerda que yo era insegura, que yo no podía verbalizar. Para colmo, pues tenía unas situaciones, ¿verdad?, que no hablaba bien, no hablaba correctamente, las personas no me entendían muy bien. Pero en ese trayecto de vida, pues yo dije, Señor, tengo que reclamarte esto. Porque si tú dices en tu palabra que tú eres un Dios Padre misericordioso, amoroso, yo necesito sentir eso acá en la tierra. De esos razonamientos que uno hace, ¿verdad? Y que después ahora yo digo, ay, Dios mío, qué atrevida. Pero yo creo que era muy válido, ¿no? Sí. Y Dios también te acogió, me imagino, y después pudiste sentir ese amor de padre. Sí, y dentro de ese, y posterior a eso, y contestando tu pregunta, pues llegando a estos 27 años que conozco al Señor, que no me aparto de Él, me enamoro de su palabra, me enamoro a tal nivel que yo recuerdo que el primer año de que yo estaba perseverando, yo fui maestra de escuela bíblica de adultos. ¡Wow, qué lindo! Porque me hablaban de la palabra y yo, sí, porque esto lo podemos hacer de esta manera, porque la palabra dice esto, y era una fascinación con la palabra de Dios. Entonces, posterior a eso, pues fui buscando ayuda, tuve que buscar ayuda
psicológica, consejero que me ayudara a sanar las heridas que yo tenía con mi papá. Ya entonces para ese término había fallecido, y que me ayudara a sanar las heridas que yo tenía con mi mamá, que me ayudara a perdonarla. Porque entonces yo crecía, me fue bien en la vida, económicamente, me fue bien en varios aspectos, pero entonces todavía había esa área que estaba ahí crudita, que cada vez que alguien una herida abierta me tocaba, me dolía. Claro. Entonces ahí en ese sentido, pues yo comencé a buscar ayuda y comencé a sanar. La palabra me mostraba que debes de perdonar. Tú no puedes juzgar, Caroline. No tienes derecho a juzgar. Yo no sé por lo que tú has pasado. Yo no sé cuál es tu situación. Es bien fácil yo sentarme aquí y decir, no, porque por culpa de mi mamá yo no hice esto. Es bien fácil decir eso. Pero ¿sabes qué? Lo sabio es decir, yo no puedo juzgarla. Yo no sé por lo que ella pasó. Mi responsabilidad es amarla y no tratar de entenderla. Entonces, en ese sentido, pues, yo traté muchas veces de acercarme a ella, y la verdad es que me hacía daño, me lastimaba. ¿Por qué? Porque cada vez veía el rechazo. Entonces, me acuerdo que mis consejeros y psicólogos me decían, tienes que alejarte. Tienes que alejarte, no porque no la hayas perdonado, sino porque vas a seguir recayendo. Bendícela, ámala, ora por ella, pero tienes que alejarte. Y yo creo que también ahí es cuando uno dice, al honrar a los padres, y honra a tu padre, tu madre. Aunque no hayan estado presentes, aunque te hayan causado ese dolor, hoy, ¿cómo está ella? Pues, ¿tiene salud? ¿Cómo está? ¿Cómo ha sido su realmente final no sé, de su ocaso? Pues realmente no sé, de verdad. Sí te puedo decir que oro por ella, la bendigo. Dios restauró tu vida y trajo a tu vida el que hoy es tu esposo. Más conocido como el Trotamundo. Como ¿no? el Trotamundo. Yo tengo tantas historias que contar que... Yo sé, pero qué lindo poder ir finalizando con cómo Dios va restaurando la vida, porque esta mujer, hoy, como decía al comienzo, ella es muy exitosa en todo lo que son las redes, y bueno, ahora nos vas a contar sobre esto, pero en esa parte sentimental, ¿cómo llega? Yo pues he conocido un poco de que él llegó a tu vida, pero ¿cómo se habían conocido y cómo se vuelven a encontrar? Claro que sí. Bueno, pues dentro de ese proceso, mi coach Trotamundo, ¿verdad? Kelvin, nosotros nos conocemos desde que tenemos 8 años, desde que estamos en la escuela elemental. Venimos del mismo pueblo, estudiamos juntos y demás. Yo nunca lo había visto a él. O sea, la realidad es que él sí pues se había fijado en mí, yo no me había fijado en él, pero sí compartíamos, ¿verdad? Dentro de... Cada cual toma su rumbo. Para aquel tiempo recuerda que yo tenía un novio. Cada cual toma su rumbo. Tomamos caminos separados. Él viene a vivir a los Estados Unidos, yo me quedo en Puerto Rico. Y de repente pues nos encontramos por Facebook, ¿verdad? Como muchas parejas. Ese Facebook ha unido a más de uno. Como muchas parejas por ahí. Miren, las redes sociales no son todo, ¿verdad? No culpemos a las redes sociales, porque también han traído cosas buenas. Han traído muchas bendiciones, amiga y amigo que nos estás viendo. Bueno, dentro de todo ese proyecto de vida, pues nos encontramos, él me encuentra por Facebook, yo pues le pregunto a una amiga, le digo, mira, caramba, no sé quién es, dice que estudió con nosotros, y ahí pues como que entablamos esa relación por Facebook. Recuerdo que, y si hablas con él, te lo voy a decir, que lo que él me enviaba a través del inbox eran las famosas cadenas de oración esta que yo detestaba. Y yo decía, Señor, tú... Yo decía, Señor, tú tienes
una forma de ser tan creativa, porque sabes que esto no me gusta. Tiene demasiado sentido del humor. Bueno, pues dentro de ese proceso, ¿verdad? Pues ahí empezamos a hablar y demás, hasta que como a los 3, 4 meses dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Pero en esas, ya no las cadenas de oración, sino ya cuando hablaban Ya ustedes, hablamos nosotros. ya supieron que cada uno estaba solo. Exacto. Entonces ya cada uno estaba compartiendo, ¿verdad?, su vida. Ambos ya habíamos pasado por procesos de divorcio. Y pues entonces yo viajo a New York, allá nos reencontramos, estamos una etapa juntos y así fuimos conociéndonos ya en esta nueva etapa de vida. Estuvimos un año compartiendo sin que nadie lo supiera. Nadie sabía de nuestra relación. Uh-huh. ¿En Nueva York o acá? En Nueva York. Okay. Y fíjate que de repente sacamos a la luz la relación y la gente dice, pero ¿cómo fue esto? ¿Cómo pasó? Y no tan solo sacamos a la luz, a las 3 semanas, 4 semanas que lo sacamos a la luz, nos casamos. Y la gente, ¿cómo pasó esto? ¿En qué momento? Que no nos ¿Cómo, enteramos. cuándo y dónde? Exacto, que no nos enteramos. Pero la realidad es que él, y nosotros lo conversamos a diario, nosotros tenemos una relación de amigos, de panas, una relación de esposos, de amantes, una relación tan sana que yo nunca imaginé que esto fuera posible. ¿Cuánto llevan juntos ya? Llevamos 6 años juntos, 6 años juntos. Yo jamás pensé que esta relación era posible. Yo la veía, ¿verdad? Nosotros la vemos en estos cuentos de Disney y demás, y yo decía, eso es puro cuento, amiga, eso es puro cuento, no creas en eso. Eso son historias del diablo. Eso no es solamente de Disney, exacto, princesas. Eso son princesas, no, nosotros no somos así. No, la realidad es que cuando yo comencé, y yo decía, caramba, y en ese proceso ambos fuimos restaurando. Porque si yo tengo mi testimonio, él tiene un bagaje bastante similar al mío. Uh-huh. Entonces, pues como que Dios comenzó a unirnos y a restaurarnos en ese caminar. Él conoce al Señor a través de mí. Yo le presento el plan de salvación y Él lo toma a tal nivel, ¿verdad? Que pues ya llevamos 6 años casados, 6 años juntos en el Evangelio, y pues él ha recibido un llamado pastoral. Imagínate. Un llamado pastoral por parte de varios ministros de todas partes, que ya pues realmente entonces en este proceso ahora es que se va a comenzar a trabajar con esta otra etapa de nuestras vidas, claro, ya a nivel ministerial. Están involucrados en ministerio. Para redondear también esta parte de cómo todo ese conocimiento que tienes, empiezas a ponerlo a trabajar en las redes, cómo empiezas a hacer ese target, ese punto de ayudar a la gente a que saquen adelante sus propios negocios y con la pandemia, bueno, te volviste una persona bastante influyente en las redes y todos tus cursos son virtuales. ¿Cómo unes todo ese conocimiento y cómo empiezas a ayudar a la gente a que sus negocios se hagan una realidad? Pues mira, yo siempre recalco que yo soy una cristiana que Dios llamó al emprendimiento, no al revés. Dios me llamó a que yo pudiera impactar a esas mujeres y que a través del emprendimiento ellas pudieran llegar a los pies de Cristo. Okay. Así que es un mensaje porque, ¿verdad? Todos probablemente tenemos un micrófono en la mano y lo que queremos es predicar. Y ojo, eso no está mal, eso está bien. Pero también hay otras maneras de llevar las personas a los pies de Cristo. Y sobre todo este mundo de empresaria que es complicado, tú sabes que es complicado, pues ahí pues Dios me va llevando y trabajo lo que es esos emprendimientos para mujeres, para que puedan desarrollar sus ideas, para aquellas personas que tienen un servicio, tienen un conocimiento, tienen una experiencia y quieren capitalizarlo. Decir, ¿sabes qué? Ya yo no quiero estar en una oficina de 8 a 5, no quiero estar en ningún trabajo porque ya yo estoy cansada, estoy agotada, no tengo tiempo para nada. Pues, ¿sabes qué?
vamos a capitalizarlo a través de lo que es un curso, un programa online que tú puedas grabar, que tú puedas colocar en esa academia, que las personas puedan adquirirlo sin tú tener que estar presente, lo adquieren y tú sigues generando ingresos. Entonces ahí pues básicamente en esta pandemia pues esto explotó para bien. Dios nos ha bendecido. Despliega tu actitud, ¿lleva cuánto tiempo? Pues Despliega tu actitud lleva 4 años, 5 años. Despliega tu actitud, una vez entra la pandemia, está en pausa, porque Despliega tu actitud, la realidad es que el fundamento es presencial, pero entonces evoluciona y es a lo que entonces hoy yo la llamo etapa nueva. La etapa nueva, que es Monetiza tu Idea Digital Lab. Monetiza tu idea, exactamente. Entonces, ¿cuántas personas, por ejemplo, cuántas mujeres crees que has podido ayudar, Caroline, en lo que llevas haciendo todo esto antes de la pandemia? O sea, entre Despliega tu actitud, Monetiza tu idea. O sea, ¿cuántas mujeres has impulsado? Bueno, nosotros hemos documentado que tenemos nombre, correo electrónico, que le hemos brindado algún tipo de servicio, han estado de manera presencial online en algunos de nuestros talleres. Ya nosotros vamos por algunas 6,000 mujeres en este tiempo. ¡Wow! 6,000 mujeres es un número grande. Sí, y tenemos entonces en la academia 2,500 personas. O sea, wow. de esas 2,500 están en la academia. Así que... ¿Cómo te encuentran, Caroline? La gente que está interesada, que quiere seguirte, porque pues Caroline es activa todo el tiempo, está en las redes y sobre todo Instagram es como... Es mi casita virtual. ¿Cierto? Esa es su casita, como la que te comunicas con tu gente. ¿Cómo te consiguen en las redes? Pues mira, me puedes conseguir en las redes como @Caroline Soto. Así mismo, bien fácil, @Caroline Soto. Allí tengo una foto con mis espejuelos rojos, siempre es parte de mi branding, mis espejuelos rojos. Tengo varios de ellos, pero sí, búscame por esos espejuelos rojos. Allí pues comparto inspiración, comparto reflexión y comparto herramientas para que tú, si no tienes los recursos económicos en este momento, tú puedas arrancar con lo que tienes. No esperes a comenzar en un golpe de suerte o tal vez cuando te llegue tal o cual cosa. No. Allí yo te doy herramientas para que tú, con lo poco o lo mucho que tengas en este momento, tú puedas arrancar a crear tu negocio online. Caroline, para las personas que nos están viendo, que están aquí presencial y que después nos van a ver en el canal de YouTube y puedan estar pasando situaciones tan fuertes como las que tú viviste desde niña, hoy que miras hacia atrás, ¿qué puedes decirle a esas personas? O sea, ¿qué has podido tú rescatar de eso? Decir, bueno, Dios me permitió tal vez pasar por esto, ¿para qué y por qué? O sea, hoy cómo has potencializado eso y qué mensaje le das a esa persona que te está viendo. Pues mira, te puedo decir, y yo tengo unos textos bíblicos, ¿verdad? Quiero orar / darte este mensaje a través de lo que dice su palabra, porque su palabra es viva y es eficaz. Amén. Y sabes que los momentos más críticos de mi vida, yo recurrí a la palabra. Antes que cualquier otra cosa, yo recurría a la palabra de Dios y ahí yo encontraba el oportuno socorro. Así que es lo primero que debes de hacer. ¿Sabes qué? Está bien que tú busques ayuda de una amiga, un amigo, un consejero, un líder. Pastor, sí. Es fantástico, yo estoy en pro de eso, pero más que todo, que tu primera acción sea orar, pedirle discernimiento, pedirle sabiduría a nuestro Señor, y que la segunda acción sea buscar ese oportuno socorro en su palabra, porque a través de ella es que nosotros podemos escuchar qué tiene el Señor para nosotros, o cómo podemos accionar ante tal o cual situación. Dice, ¿sabes qué? Y cuando yo comencé mi testimonio, hay un versículo bíblico que quiero aplicártelo para iniciar con esto y terminar. Dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Yo pensaba que yo al estudiar,
eso iba a llevarme a mí a tener una vida que iba a acaparar la atención de mi mamá, y no fue así. Mas, sin embargo, me desgasté, me desilusioné. Así que ten cuidado con ese camino que probablemente tú estás tomando ahora, que te parece bien y que puede llevarte a un final de muerte. Yo quiero traer una palabra de esperanza para ti. Sabes que, al igual que a mí, en un momento determinado de mi vida, en el que no conocía nada acerca de su palabra, pero yo sí sentía que había una fuerza mayor que me protegía, que me cuidaba, que me guardaba. A lo mejor tú me estás diciendo, a lo mejor tú estás pensando en este momento, caramba, ese no fue mi caso. Alguien atentó contra mí, alguien probablemente me robó mi inocencia. Probablemente tú debes de estar diciendo, Caroline, tú fuiste bendecida, yo no lo fui. ¿Sabes qué? Cualquiera que fuera ambos casos, yo quiero decirte esto: la misericordia y el amor estarán contigo por el resto de tus días. Pero sobre todas las cosas, ¿sabes qué? Descansa en el Señor. Descansa en Él. Muchas veces nosotros nos abatimos porque tenemos situaciones, porque no sabemos cómo resolver X o Y. ¿Sabes qué? Descansa en el Señor. Él tiene el oportuno socorro, Él tiene en ese momento cómo traer a tu corazón paz. Era lo primero que yo necesitaba. Amén. En mi vida. Eso fue lo que yo recibí también. Eso fue esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pues, Caro, ha sido un regalo para Almuerzo con Dios tenerte y retomar presencial con Caroline Soto, una mujer que tiene mucho, mucho, mucho que aportar, y como le he dicho a ella, ha sido un regalo conocerla para mi vida. Sé que Dios te usa de una manera poderosísima. Agradecemos a toda la gente que está conectada en Nicaragua, Paraguay, Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, República Dominicana, Uruguay, en Londres. Yo sé que hay mucha gente que se seguirá conectando. Gracias por ser fieles oyentes, gracias a Melao Bakery, gracias a Pencil, gracias a Pura Vida Books, a Pablo, a todos los que hacen posible, Claudia Linis, a todos por estar aquí, a Trotamundo también por estar aquí apoyando a Caroline. Y Caro, gracias por venir a Almuerzo con Dios. Gracias y ser tan especial. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús, y es un honor para mí haber estado compartiendo contigo en este tiempo. Una tremenda mujer de Dios.